Hola a todos y bienvenidos a Biología en la Pre. En este primer video vamos a responder de manera rápida y sencilla las preguntas que fueron planteadas por la Universidad San Marcos en su proceso de admisión 2015-1. Bueno, y aquí vamos. Primera pregunta. ¿El intercambio de material genético entre bacterias se produce mediante la escisión, división múltiple, conjugación, esporulación o bipartición? Vamos a responder a esta pregunta y, como sabemos, pertenece al tema de célula procariota. Vamos a repasar un poquito qué es una célula procariota. Vemos aquí la estructura de una célula procariota. En primer lugar tenemos a la pared celular. La pared celular es quien le da rigidez y resistencia a una bacteria. Tenemos a la cápsula, que está presente en ciertas bacterias y principalmente está formado por polisacáridos. Su principal función es de ser una capa protectora. A continuación tenemos la membrana plasmática, la que está en verde, y al igual que una célula eucariota, está formada por una doble membrana lipoproteica. A continuación tenemos el citosol, que es este color celeste, o también llamado citoplasma. El citoplasma contiene cuerpos de inclusión que están compuestos por lípidos, almidón, podemos encontrar glucógeno o polifosfatos, muchas veces podemos también encontrar azufre, ¿no? Más adelante, en nuestros próximos videos, vamos a ahondar más el tema, vamos a profundizar un poquito más. Tenemos los ribosomas, que a diferencia de una célula eucariota, las subunidades que la conforman son más pequeñas. Tenemos el plásmido, que es material genético extracromosómico. Y a continuación tenemos una estructura llamada pili. Pili o pili sexual también en muchos casos. ¿Qué son los pilis? Los pilis son apéndices filamentosos, pero no son flagelos. Son prolongaciones que van a cumplir una función muy importante. Una importante función en la adhesión al sustrato. También van a participar en el apareamiento bacteriano que toma el nombre de conjugación. A continuación tenemos el nucleoide, llamado así porque no es un verdadero núcleo. Sabemos que las células procariotas no tienen membrana nuclear, a diferencia de una célula eucariota. Tenemos el flagelo, que es como parece un pili pero mucho más grande, que principalmente funcionan para la motilidad de las bacterias. Ya recordamos la estructura básica de una bacteria. La pregunta nos habla sobre el intercambio del material genético entre bacterias. Bueno, hay tres tipos de intercambio genético en las bacterias. Tenemos la transducción, la transformación y la conjugación. La transducción es el mecanismo de intercambio genético entre bacterias, pero mediante o con la participación de un virus. Más adelante vamos a profundizar más el tema, pero quedémonos con el concepto: intercambio de material genético con la participación de un virus. La transformación es otro tipo de intercambio genético. En la pregunta no encontramos el término de transducción ni transformación, pero sí encontramos el término de conjugación, que es un tipo de intercambio genético entre bacterias. La transducción también lo es, pero participa un virus. La transformación también es otro tipo de intercambio genético entre bacterias, que más adelante vamos a profundizar más en qué consiste. Pero principalmente es la integración de material genético que se encuentra fuera de la célula, pero quedémonos con conjugación, que es el tipo más frecuente de intercambio genético entre bacterias, en donde participa esta estructura, el pili sexual o fimbria también llamado. En esta fotografía o microfotografía observamos la extensión de un pili sexual, la comunicación entre dos bacterias mediante el pili sexual, y es por esta vía, que sería formado por el pili sexual, por donde se va a realizar el intercambio genético. La respuesta correcta era conjugación. Pregunta número 2. El meristemo que se encuentra en los extremos de las raíces y tallos relacionado con el crecimiento longitudinal de la planta se denomina apical, lateral, inicial, epitelial o final. Esta pregunta corresponde al tema de tejidos vegetales.
recordemos de manera rápida que existen 5 tipos de tejidos vegetales: los tejidos fundamentales o parénquimas, los tejidos secretores, los tejidos protectores, los tejidos conductores y los tejidos meristemáticos, que es por quien nos están preguntando. Dentro de los tejidos meristemáticos tenemos a los apicales o primarios y a los laterales o secundarios. Y dentro de los tejidos laterales o secundarios conocemos al cámbium vascular y el cámbium suberoso. Bueno, y recordamos que los tejidos meristemáticos, apicales o primarios están en los extremos de las raíces y los tallos. Es el que se van a encargar del crecimiento longitudinal. Y ahí estaba la respuesta. La respuesta sería apical. Tercera pregunta. El proceso biológico mediante el cual el carbono regresa al medio ambiente se denomina fotosíntesis, glucólisis, desnitrificación, respiración celular o desaminación. Para responder a esta pregunta vamos a recordar el tema de respiración celular, pero antes recordemos un poquito qué es fotosíntesis de manera rápida y qué es respiración celular, la diferencia. La fotosíntesis ocurre en una organela llamada cloroplasto. La respiración celular ocurre en la mitocondria. La fotosíntesis es un proceso endergónico, mientras que la respiración celular es un proceso exergónico. Ocurre en la mitocondria y la fotosíntesis ocurre en el cloroplasto, en la organela llamada cloroplasto. En la fotosíntesis existe un ciclo llamado el ciclo de Calvin, y como estamos viendo aquí, es la incorporación del CO2 al ciclo de Calvin. Quiere decir que el CO2 se incorpora al ciclo de Calvin para finalmente producir o después producir glúcidos orgánicos. En conclusión, la fotosíntesis utiliza CO2, incorpora CO2 para formar sustancias orgánicas, ¿no? Y más adelante vamos a ver todas las reacciones que pasan en la fotosíntesis, las reacciones dependientes de la luz y las reacciones independientes de la luz, la fase luminosa, la fase oscura. Todos esos procesos vamos a verlo en nuestros próximos videos. En cuanto a la respiración celular, vemos que es un proceso exergónico porque libera energía, y a partir de compuestos orgánicos como la glucosa se van a formar energía y CO2. Aquí está el CO2. Y este CO2 se libera ¿a dónde? Al medio ambiente. Nuestros glóbulos rojos van a transportar los gases y a través de la ventilación pulmonar vamos a expirar CO2. ¿Y de dónde vino este CO2? De la glucosa, de compuestos orgánicos. La pregunta dice: proceso biológico mediante el cual el carbono regresa al medio ambiente. Claramente vemos que es en la respiración celular. Fotosíntesis no, porque al contrario es la incorporación de CO2. Tercera pregunta. El cruce de una planta dihíbrida heterocigota con otra de línea pura con caracteres dominantes, los tipos de gametos para cada progenitor serán respectivamente. Esta pregunta corresponde al tema de genética y nos están preguntando sobre el número de gametos, y para hallar el número de gametos diferentes aplicamos una fórmula que es 2 a la n, donde n representa el número de heterocigotos. La pregunta nos habla de una planta dihíbrida heterocigota. Aquí está un híbrido y otro híbrido. Heterocigota, es decir, una de carácter dominante y otra de carácter recesivo. Una de carácter dominante y otra de carácter recesivo. También nos habla de una línea pura con caracteres dominantes, ¿no? Es decir, las dos son dominantes. Dominante, no hay recesivo. A ver, aplicando la fórmula tenemos 2 a la n. En este caso n es 2 porque hay dos heterocigotos. 2 a la 2 o 2 al cuadrado igual a 4. En esta segunda parte sería 2 a la 0. ¿Por qué 0? Porque no vemos heterocigotos aquí. 2 a la 0 es igual a 1. Tenemos 4 gametos del progenitor y un gameto del otro progenitor. Entonces la respuesta correcta era 4 y 1. Siguiente pregunta.
en un hábitat que no ha sido previamente ocupado por organismos. Recalquemos esto, no ha sido previamente ocupado por organismos. Ahí está la clave. El cambio en la composición de especies en el tiempo se denomina, nos dan muchas alternativas. Bueno, recordamos el tema de ecología. Y en ecología se habla de sucesión ecológica. Y esta sucesión ecológica puede ser de tres tipos: primaria, secundaria y evolutiva. La sucesión ecológica primaria se inicia en un área despoblada. Aquí vemos claramente un área despoblada. Es decir, no hay vida, no tenemos fauna, no tenemos flora, pero que más adelante va a formar bosques, grandes bosques. Primero la formación de arbustos, musgos, líquenes, arbustos más grandes y finalmente la formación de árboles. A esa sucesión ecológica, de en donde a partir de un área despoblada, sin vida, donde no hay flora ni fauna, hasta formar grandes bosques, se denomina sucesión primaria. Y esa era la clave, sucesión primaria. Bueno, también existe sucesión ecológica secundaria. Por ejemplo, aquí vemos que este era un bosque que fue quemado y a partir de los restos que quedan se forman nuevos bosques, ¿no? Pero a diferencia de una sucesión ecológica primaria, en esta ya existía flora y fauna. La sucesión evolutiva es aquella que se inicia cuando los organismos vivos emergen del agua e invaden la tierra. Por ejemplo, vemos aquí una isla en donde a las orillas vemos que han crecido musgos, líquenes, ¿no? Estas han provenido del mar, invasión del mar, y ha formado nuevas plantas, nuevos organismos vivos, ¿verdad? Pero a partir de organismos vivos que emergieron del agua e invadieron la tierra. Siguiente pregunta. ¿Los recursos biológicos en los parques nacionales son considerados intangibles, permanentes, temporales, tangibles o perennes? Bueno, recordamos el tema de recursos naturales, donde nos habla de las áreas naturales protegidas, del subtema de áreas naturales protegidas. Tenemos parque nacional, tenemos reserva nacional, santuario histórico como Machu Picchu. Pero nos están hablando de los parques nacionales, como el Parque Nacional Huascarán, que se encuentra en Ancash. Y un parque nacional es un área que es reservada por el Estado, que está destinado para la protección de flora y fauna, pero con carácter intangible. Y de carácter intangible, ¿por qué? Porque no se puede utilizar directamente los recursos naturales. Nadie puede entrar y cazar animales, aprovecharse de la flora, de la fauna, no. También está destinado para la conservación de lugares y bellezas paisajísticas. Entonces la respuesta correcta era: parques nacionales son considerados intangibles. Siguiente pregunta. Con respecto al método científico, indique si los enunciados son verdaderos o falsos, marque la secuencia correcta. Bueno, esta es fácil. Las observaciones deben ser registradas con exactitud, verdadero, porque siempre en la observación debemos cuidar que nuestras opiniones o nuestras emociones o sentimientos no influyan en lo que estamos observando, porque si no fuera exacto estaríamos hablando de una idea viciada. Entonces esta sería verdadero. La hipótesis es una posible respuesta a una pregunta. Exacto. Esa es la definición de hipótesis. Es posible respuesta a una pregunta que nos hemos planteado luego de observar el fenómeno. También sería verdadero. La experimentación es la formulación de la teoría. Falso. La experimentación es la prueba científica de la hipótesis. Se comprueba la hipótesis. Es decir, en la experimentación vamos a descubrir si la hipótesis fue verdadera o falsa. Entonces esto sería falso. ¿Los resultados obtenidos siempre confirman la hipótesis? No. Pueden confirmar o no la hipótesis, porque recordamos que la hipótesis es una posible respuesta que se va a confirmar con la experimentación. Entonces esa también sería falsa. La teoría es una explicación de gran confiabilidad. Verdadero, porque es información que se obtiene de un experimento que es estudiado por el método científico y por lo tanto tiene un alto grado de confianza. La siguiente pregunta dice: respecto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
SIDA, es correcto afirmar: el agente causal es un retrovirus conocido como VIH. El agente causal ataca a las células plasmáticas del sistema inmunológico. Y tercera afirmación, los linfocitos T auxiliares codifican la transcriptasa reversa. ¿Cuál de ellas serán correctas? El primer enunciado dice que el agente causal es un retrovirus, y esa afirmación es correcta, ya que este virus tiene la capacidad de, a partir de ARN, formar ADN, y esto se logra mediante esa enzima, la retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Y finalmente este ADN se va a incorporar al ADN de la célula infectada, que es el linfocito T. La segunda proposición nos menciona de que ataca a las células plasmáticas del sistema inmunológico. Eso es falso. Esa afirmación es falsa, ya que el virus de la inmunodeficiencia humana ataca a los linfocitos T, también conocidos como linfocitos T CD4 o linfocitos helper, o llamados también cooperadores. Son a ellos las que atacan. Entonces esa afirmación sería falsa. El tercer enunciado nos dice que los linfocitos T auxiliares codifican la transcriptasa reversa. Esa afirmación es falsa, ya que la transcriptasa reversa ya viene incorporado en el virus, y es ella quien va a actuar luego sobre el ARN y va a hacer que este ADN forme luego ADN, que finalmente se va a incorporar al ADN del hospedero para formar un híbrido, ADN viral y ADN del hospedero. Por lo tanto, la primera sería verdadera. La segunda afirmación sería falsa, ya que ataca a los linfocitos T o los linfocitos TCD4 o cooperadores. Y la tercera afirmación sería falsa también, ya que los linfocitos T no codifican la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa ya viene incorporado en el virus por el método científico, y por lo tanto tiene un alto grado de confianza. La siguiente pregunta dice: respecto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, ¿es correcto afirmar: el agente causal es un retrovirus conocido como VIH? El agente causal ataca a las células plasmáticas del sistema inmunológico. Y tercera afirmación, los linfocitos T auxiliares codifican la transcriptasa reversa. ¿Cuál de ellas serán correctas? El primer enunciado dice que el agente causal es un retrovirus, y esa afirmación es correcta, ya que este virus tiene la capacidad de, a partir de ARN, formar ADN, y esto se logra mediante esa enzima, la retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Y finalmente este ADN se va a incorporar al ADN de la célula infectada, que es el linfocito T. La segunda proposición nos menciona de que ataca a las células plasmáticas del sistema inmunológico. Eso es falso. Esa afirmación es falsa, ya que el virus de la inmunodeficiencia humana ataca a los linfocitos T, también conocidos como linfocitos T CD4 o linfocitos helper, o llamados también cooperadores. Son a ellos las que atacan. Entonces esa afirmación sería falsa. El tercer enunciado nos dice que los linfocitos T auxiliares codifican la transcriptasa reversa. Esa afirmación es falsa, ya que la transcriptasa reversa ya viene incorporado en el virus, y es ella quien va a actuar luego sobre el ARN y va a hacer que este ADN forme luego ADN, que finalmente se va a incorporar al ADN del hospedero para formar un híbrido, ADN viral y ADN del hospedero. Por lo tanto, la primera sería verdadera. La segunda afirmación sería falsa, ya que ataca a los linfocitos T o los linfocitos TCD4 o cooperadores. Y la tercera afirmación sería falsa también, ya que los linfocitos T no codifican la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa ya viene incorporado en el virus. Entonces la respuesta correcta sería solo 1. Bueno amigos, este es el primer video lanzado, que consiste en responder de manera rápida y sencilla algunas de las preguntas que fueron planteadas en el último examen de admisión San Marcos.
No se olviden de suscribirse, ya que vamos a lanzar nuevos videos más interesantes en donde vamos a profundizar más temas de biología que hemos aprendido en el nivel preuniversitario. Nos vemos y disculpen por las fallas técnicas. Y esta historia continuará.